Acabó el mundial, pero donde no se ha acabado el mundial todavía porque hay ofertas mundialeras es en el carnicero. ¡Excelente carnicero! ¡Claro que sí! Miren esto, pulpa deshuesada, 3.698 pesos el kilo, porque en verdad el carnicero tiene las mejores ofertas ahora y siempre. Así es, siguen las ofertas mundialeras y puedes conocer todas las sucursales que tiene el carnicero en su página web www.elcarnicero.cl, porque no solamente hay en Chile, sino que tienen distintas regiones a lo largo de todo Chile. Está en Antofagasta, está en Calama, está en Puente Alto, está en San Bernardo y en distintos lugares el carnicero, que también está en la 11. Aplausos para el carnicero y sus ricas ofertas en todo momento. Así es. Bueno, pero hablábamos al comienzo del programa también de lo que estamos enfrentando en este sistema frontal, ¿cierto? Sí. Que afecta particularmente ahora al norte chico, desde la tercera región en realidad, hasta la cuarta y parte de la quinta, con graves consecuencias. Sí, hemos visto ahí hartos videos, hartas cosas que han documentado de distintos lugares donde han quedado desastres por esta lluvia. Y la pregunta es, ¿las autoridades se habrán preparado bien? ¿Habrán expuesto el plan que tenían de cierta manera ajustado de buena manera? ¿Se puede hacer mejor? ¿Cómo actúa el Estado ante este tipo de catástrofe? Y qué mejor que conversarlo con el tremendo abogado Rodrigo Álvarez. Bienvenido, Rodrigo. ¿Me quedó alguna pregunta pendiente? Sí, no, todo muy bien. Muy bien, perfecto. Oye, bueno, partir solidarizando con la gente en el norte, también en la quinta región, que hay mucha afectación. Y bueno, la metropolitana ha tenido menos cobertura, pero también hay lugares, Lampa, Tiltil, que han tenido afectación importante. Y decir, bueno, esto además está en desarrollo, así que no sabemos todavía qué más puede pasar. Pero es lamentable. Y yo creo que hay que partir diciendo, los desastres no son naturales. Los eventos de la naturaleza son naturales, los cauces son naturales, pero nosotros tomamos decisiones que hacen que estos desastres se produzcan. Y eso es construir en lugares donde uno no puede, construir sobre todo infraestructura crítica sin una calidad mayor y en lugares más seguros. Esas son malas decisiones. Y esto cada cierto tiempo le cuesta al Estado y al país mucho. Además, mire, te hago una observación. Si tú trasladas un noticiero del año 84 o del año 86 al 2026, prácticamente vas a ver los mismos lugares, vas a ver el mismo tipo de afectación, y eso significa que nosotros no aprendemos mucho. Te digo, esto me resuena mucho. Tú sabes que mi familia es de San Bernardo y yo nací ahí. Y hay dos lugares, desde que yo tengo conciencia, que cada vez que llueve mucho, se inundan. El paso bajo nivel que está en Avenida Prat, al lado del hospital parroquial, y el paso bajo nivel del 41 de la Gran Avenida. 45 años y el mismo problema siempre. ¿Qué es eso? Falta de gestión, yo creo. Es una falta de gestión, es una falta de preparación y además una mala actitud de las autoridades. ¿Por qué? Porque pasa esto y tú dices, ¿cómo construyo? Porque si tú tomas colectores de mejor calidad, más amplios, o sea, una pregunta, ¿por qué Santiago Centro, Providencia, no se inunda? Porque tiene colectores maravillosos. Tiene colectores que son túneles. Y que se mantienen bien y que son muy antiguos. Claro, pero el tipo de colector que se hace hoy día es distinto. Entonces hay una planificación de la ciudad mala. Hay un mayor crecimiento, pero hay una calidad que es menor. Y no está pensado porque en definitiva te dice que hay un ahorro y dice, no, porque hacerlo de mejor calidad es mucho más caro. Claro. Entonces prefieren rehacerlo cada 10 años, cada 15 años. Entonces los desastres no son naturales, hay situaciones acá más complejas aún. Cortes de luz. ¿Desde cuándo nosotros sabíamos que se venía este temporal? Hace tiempo. Mira, por lo menos mucha anticipación. 10 días, porque hoy día el pronóstico se proyecta de esa manera. Sí. Pero más de 10 días. Las empresas distribuidoras eléctricas tienen esta claridad de que se viene el invierno y por tanto tú tienes que aumentar lo que es la mantención. Nosotros sabemos que una distribuidora en él tiene tanta cantidad de kilómetros de conexión, tiene tanta cantidad de postes, tienes hoy día mapas de todo. Tú definitivamente sabes dónde tienes riesgos de derrumbes, riesgos de lo que es árboles, y por tanto tienes que planificar con eso. Cuando te dicen que no, que en él o que cualquier distribuidora aumentó 9 veces su capacidad, eso no es efectivo. Si tú tienes contratado una cierta cantidad, es muy difícil que tengas afuera externos o terceros que puedan estar disponibles todo el año sin trabajar y esperando las 2 semanas de invierno. O reasignar funciones que no estaban. O sea, ahí también hay un ahorro, y esto pasa que el rol del Estado, el Estado a veces no fiscaliza muy bien. Y el sector eléctrico, los sectores siempre tienen una particularidad.
muchas autoridades, como son sectores técnicamente muy complejos, vienen del mismo sector. Y hay una puerta giratoria. Y por tanto la persona que está en la superintendencia sabe que en otro momento puede estar en la empresa. Entonces hay prácticas que son buenas. Una persona que ejerce el rol de fiscalizador no puede volver al sector en 3 años. Inmediatamente. Y tú lo tienes Claro. que indemnizar o tienes que estar disponible a pagarle, pero eso te sale más barato que tener estas personas que están circulando. Después, una empresa tiene que tomar una decisión en un directorio. ¿Qué me sale más barato? ¿Pagar las multas? ¿Pagar algunas indemnizaciones? Claro. ¿O hacer la inversión? Porque imagínate la persona que hoy día está con una cámara del colector de agua de su casa y empieza a salir agua servida por su casa. La pérdida que tiene es total. Total. ¿Mm? Ahora, ¿cuántas de esas personas están en condiciones de tomar un abogado, documentar, hacer bien la prueba, demandar? Muy pocas. Muy poca. ¿Mm? Y tampoco tiene la información y la voluntad muchas Oye, veces. claro. El último corte de luz importante que hubo en la región metropolitana, al final hubo una compensación que se logró a través del CERNAC. ¿Compensaciones de cuánto? Me acuerdo que fue como en 1.700 Nada. por casa, ¿no? 2.000 pesos. Claro, ¿no? 2 Una lucas burla. por casa. O sea, eso en definitiva. ¿Y cuál es la señal que tú le mandas a la empresa? De que en definitiva no invierta tanto porque me sale Porque más da barato lo mismo. pagar, me da lo mismo. Claro. Ahora, mira, a mí me pasó cuando yo fui director de Cernagiomín. Las atribuciones que teníamos eran muy pocas. Y por tanto, la empresa también decía, bueno, entre pagar la multa y arreglar algo, prefiero pagar la multa. Pagar la multa sale más barata. ¿Qué es lo que hicimos? Fue cerrar. Cuando tú, fue horrible, yo tuve muchas peleas, porque cuando tú cierras una faena minera, el costo de producción, o sea, se te muere, Claro. el castigo económico es muy alto. Pero claro, cuando te pasa eso, tú empiezas a mirar de manera distinta el tema de seguridad. ¿Cuántas concesiones se han terminado en materia de distribución eléctrica? Entiendo que ninguna. Ninguna. La última término de concesión que recuerdo es la que ocurrió, parece que en Osorno, Valdivia, por un agua contaminada. ¿Te acuerdas tú? Son unos 5 años. Sí. Pero- Pero es un proceso de 15 años claro, o sea, ahí claro. ya no había nada más que hacer. Mm. Entonces también pasa por el Estado que toma estas malas decisiones y también una ciudadanía poco empoderada, porque ¿cómo puede ser que personas que viven ahí donde tú dices estén 45 años inundándose? Es verdad. Claro, uno pensaría que si 45 años pasa lo mismo, se puede prevenir, o sea, como algo tenemos Es que hacer. algo está pasando, por algo se acumula el agua en esos lugares y tantos Exacto. más, porque en el fondo esta misma situación ocurre, por ejemplo, en antiguamente lo que era Barrancas, Pudahuel, Maipú, que son zonas, bueno, ¿para qué hablar de las Vizcachas? ¿Cierto? Que son zonas acá en la región metropolitana que frecuentemente colapsan. Pero ahora tenemos un dato adicional, que es que este temporal está afectando zonas donde habitualmente no llueve, cuyos terrenos son muy áridos, como ocurre, por ejemplo, en Ovalle, en Vallenar, en Limarí, en Alto del Carmen, y por lo tanto no Claro. absorben todo el agua corre, se producen desastres como los que estamos viendo. Los socavones. Y yo no estoy seguro si es que las autoridades están preparadas para esta magnitud Lo dudo. de afectaciones. Lo que pasa es que tú nunca te puedes preparar 10 días antes. Esto es un proceso de planificación. Y esos procesos realmente en Chile son de bajo nivel. Segundo, cuando tú me dices que la autoridad está preparada, yo en lo personal que hubiese pensado, que me tocó llevar varias emergencias, es que es más fácil decretar el estado de catástrofe rápidamente. ¿Por qué? Porque el ejército, las Fuerzas Armadas tienen una capacidad técnica, logística y contar, o sea, vehículos para meterse al barro, para personal, que en definitiva no debes demorar en esa decisión. Y es más fácil, el estado de catástrofe significa que se nombra un jefe de zona que asume generalmente el ejército, en la rama de la fuerza de armadas más amplia, con mayor personal en la zona, y asumen el mando en la zona. Y tienen posibilidades, no sé, si hay empresas que están haciendo una construcción, ellos pueden retomar y poder pedir toda esa maquinaria que está funcionando y dedicarla a lo que es la emergencia. Se pueden suspender por parte de servicios que están haciendo alguna labor. El jefe de la defensa en el momento tiene atribución de mandar al director de INDAP, de mandar al director de Cernagiomín a cambiar labores. O sea, tiene algo que es importante. Derecho a movilización se puede ver restringido, pueden determinar que ciertos sectores tú no debes estar circulando porque tienes que salvar vidas primero. Claro. Y esa decisión hay que tomarla relativamente rápido. Nosotros sabíamos esto antes. Lo que sí es bueno, que tenemos temas meteorológicos de mejor nivel. O sea, tú hoy día puedes decir 2-3 días antes cuántos milímetros van a caer. Y pasa. Y pasa. No es como antes uno tiraba un Una pronóstico y no Sí, resultaba. ¿no? sí. Hoy día ya la precisión, sobre todo desde que están incorporados sistemas satelitales, Sí. es brutal. Tú tienes una proyección que es bastante clara y eso te permite tomar decisión. Ahora, si tú ya no tomas la decisión, hay un tema de responsabilidad. Y acá hay responsabilidades que son compartidas. Empresas como servicios básicos no hacen la inversión. O sea, no hacen porque no les interesa.
Y Santiago felizmente ha aguantado bien, pero ha tenido el hecho de que no ha sido precipitaciones concentradas. Estamos hablando de la cuarta región y la tercera que vamos a llegar a los 200 milímetros y esa magnitud es imposible. La cuarta región tiene alguna ventaja, que tiene 7 embalses que son importantes y por tanto esa agua finalmente de una u otra forma va a llegar a los embalses. Claro, y ahí ayuda. Ahí ayuda. Se ha pasado por alto que hay mucho en la cuarta región, sí, actividad, minería artesanal o de pequeño nivel que tienen pequeños tranques y tienen desechos mineros y eso da el riesgo de que puedan ser arrastrados. Claro, ahí también hay sobre el lado que nos pueden arrastrar las lluvias, claro. Sí, por supuesto, ahí hay un riesgo. Pero claro, son situaciones que son previsibles y tú las puedes prevenir. Y nosotros estamos, en definitiva, tenemos un sistema de emergencia que no dice relación con el cambio climático que estamos viviendo. Se modificó la ONEMI, Sarnapred, pero en definitiva es más un cambio de nombre. Además tú tienes otras cosas. Lamentablemente a veces la decisión que está pasando en Montepatria se está tomando en Santiago. Y eso demora en llegar los recursos y tomar la decisión a veces en estas situaciones tiene que ser muy rápido. No, tienes toda la razón ahí. Y aparte hay una noticia que está en desarrollo, que ocurrió esta tarde, este mediodía, que habla el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y da cuenta de que lo que estaba proyectado en cuanto a gastos para esta catástrofe ha sido superado y dice que va a tener que hacer recortes de otras áreas para poder financiar lo que representa esta emergencia y la reconstrucción. Y ahí uno inmediatamente coloca la nota de preocupación respecto a dónde se va a recortar, si ya estamos sufriendo recortes importantes en muchas áreas sociales, como son hospitales, por ejemplo. Es como nuestro amigo Arturo, que pasa algo y nos dice, va a subir las papas, va a subir la lechuga. Acá pasa de ser el ministro Quiroz, claro, tiene por costumbre siempre hacer recortes. Ahora, efectivamente, la pérdida económica de infraestructura, puentes, escuelas, es de una magnitud muy alta. Además, se da en estos pueblos que tienen una baja población y por tanto también, esto pasa que hay un interés electoral, que en algún momento se dice, ¿qué es lo que me rinde más electoralmente? ¿Hacer un puente acá o hacerlo en Maipú? Claro. Y ahí se da una situación, entonces el nivel de pérdida en la tercera y cuarta región es muy alto. Poder volver a todos esos pueblos que acá se hizo mucha inversión en los últimos 20, 30 años. Totalmente. En esos pueblos, porque todo lo que fue concesiones permitió dedicar recursos que en otras condiciones no se hubiesen otorgado para esas localidades. Pero volver a reponerlos va a ser muy difícil. Ahora, efectivamente, estamos con una precipitación que no es normal, pero lo que sí es claro que el cambio climático ya no es una hipótesis, es un hecho futuro, cierto, que está sucediendo y por tanto tú te tienes que adecuar. Y nosotros en Chile todavía no estamos adecuados. Hay un tema ahí complicado, Estefanía, y es que muchas de nuestras autoridades no creen en el cambio climático. Ese también es un problema. Bueno, el presidente Trump, donde muchas de las autoridades hoy día lo miran con cierta admiración, no es de los que creen más y no es lo que tengan una conciencia al respecto. No, pero esto sucede, o sea, no es habitual vientos, no es habitual granizos en lugares donde no habían o lluvias que son cada cierto tiempo. O sea, es evidente. O sea, de verdad, por ejemplo, en zonas como Limarí, en Huasco, por ejemplo, Montepatria, que llueva 5 o 6 días seguidos, yo no tengo memoria. Esa cantidad de milímetros. Cuando son años buenos, estaban llegando a los 30 milímetros. Y a pesar de ahí se logra hacer agricultura, se logra los crianceros. La uva pisquera, todas esas cosas, el queso de cabra, todo, claro. Funciona, pero con 200, o sea, es una locura. Que no están preparados, pues ese es el gran tema. Aparte que la tierra no absorbe como acá en la zona centro del agua, entonces al final se desliza, pueden haber desplazamientos, ¿cierto? Nosotros en Santiago, con este frente hemos tenido cierta suerte en cuanto a que han habido diferencias de día, no ha sido concentrada la precipitación y se logra absorber. Pero también hay que tener en cuenta, Santiago está lleno de cemento, o sea, sellaste el suelo. Y en la medida que tú vas sellando el suelo, claro, la posibilidad de absorber es casi nula. Es casi nula. Pero esto es una locura, pero es bueno que llueva. Pero no de esta forma. Pero no tanto, y no de esta forma. Antiguamente, todos teníamos recuerdo que en los 80, 90, en el invierno llovía harto, pero no era una cuestión como un palo de agua concentrado en todo un fin de semana. Partía todo el invierno, era como que junio, julio, agosto. Por algo está el dicho abril, lluvias mil, y ahora en abril no llueve nada. O sea, yo de hecho pensé que este año iba a ser seco. Porque yo también. Estábamos julio ya avanzado. Claro. Y nada. Sí, pues nada. Y nada.
y nos queda todavía agosto. Hemos tenido en otros años también lluvias de agosto bien Sí. problemáticas. Y Sí. me recuerdo, el año pasado tuvimos lluvia en septiembre, Sí, Sí. también. lo que es pésimo para la agricultura. Bueno, y la última lluvia, la que es de noviembre, siempre para Sí. el 1 de noviembre, esa cuando está en plena floración es la peor de todas. Pero, insisto, nosotros tenemos que acostumbrarnos, el tema del cambio climático real llegó para quedarse y tenemos que adecuar lo que hay. Yo hacer un llamado, primero a la gente que hoy día está con afectaciones, a revisar las pólizas de seguro. Todo crédito hipotecario en Chile Tiene un póliza de seguro. Tiene póliza de Ya, seguro. qué bueno. Qué importante saber eso. Se hizo una licitación y por tanto para que las licitaciones tuvieran éxito, ¿qué es lo que hicieron las empresas de seguro? Ampliaron la cobertura. Entonces a veces tú crees que tienes solamente el seguro de incendio, pero no, tienes un amplió. seguro más amplio de servicio, de reparación de llaves. Y si tú tienes una inundación, que el techo se te rompió, la muralla tienes que pintarla, el piso se te levantó, ahí tienes la posibilidad del seguro y lo tienes que activar y tienes cierto plazo para hacer la denuncia. Después, personas que se han visto expuestas por aguas servidas o por deslizamiento de aguas que debieran haber sido canalizadas bien a través de las empresas, también tienen el derecho a demandar. Eso hay que tenerlo en consideración. Y en materia de cortes de energía eléctrica, sobre todo los pequeños comerciantes, es importante que tengan claridad de guardar las facturas de compra que tenían, poder documentar, sacar fotografías, videos de lo que han sido afectados y también tienen derecho a una indemnización. El caso fortuito no elimina la responsabilidad. O sea, uno puede entender de que hay un caso fortuito, pero sí las empresas están obligadas a dar una continuidad al servicio. Se entiende que tú puedes tener un corte de energía en un momento cuando tienes viento de sobre 50, 60 kilómetros, pero no se entiende que no tengas capacidad para reponerlo rápidamente. El suministro debe ser continuo y las empresas tienen una obligación. Y por tanto, si yo demando, yo puedo demandar que una falta de continuidad. No puede ser que hay sectores que llevan 48 horas sin electricidad. Es verdad, eso es una vergüenza y por lo tanto siempre el punto sobre la silla es la marca. Nuestro abogado Rodrigo Álvarez, aplauso para él. Gracias. Te esperamos el buen Rodrigo. Temas tan de interés porque él agarra lo que está pasando en la contingencia y nos coloca estos temas que son tan interesantes. Lo que tenemos que saber, también muchos no tenemos idea de cómo podemos asesorarnos Y ahí para está su poder Instagram. reparar estas cosas. Así que síganlos ahí en sus Instagrams, R. Álvarez Chile. Exactamente. Nos vemos, Rodrigo. Vamos. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos con más acá en la 11.